The Flashed Boy is back. Ya era hora, ahora sí, de regresar como se debe al canal. Y qué mejor que regresar con una reacción justamente de una de mis bandas favoritas. Después de su último material de lo que fue Discord The End of the World, la banda Motionless in White también hace su regreso en este año. Si no mal recuerdo, esta canción está disponible como hace varios días y vaya que ha sido difícil tratar de no spoilearme escuchando esta canción en cualquier TikTok, en cualquier Reel, etc. Así que gente de YouTube, bienvenidos a una reacción más con The Flashed Boy. Y en esta ocasión tenemos a Motionless in White con su nuevo sencillo titulado Afraid of the Dark. Let's go. Ok, se escucha el sintetizador muy a lo Discord The End of the World. Como un tono futurista incluso. Como diría Triple H, empezó una nueva era. Ni tanto, aún así. Pero escuché un poco más normalizado, por así decirlo. Lo que me encanta de Motionless in White son estos tonos entre oscuros, pero con una melodía tanto poderosa. Ajá. ¿Este es el coro? Creo. El maquillaje. Ok. Ahora sí, este es el coro. Como que se va abriendo poco a poco a la luz. Incluso lo podemos ver en el video. No me había dado cuenta que hasta el maquillaje cambia un poco, como si estuviera este pequeño paso de cómo fue Chris Motionless el Discord The End of the World. Y ahora lo que va a ser el nuevo álbum, quiero pensar. Afraid of the Dark. Una elevación a un puente, lo que puede ser. Me da como una vibra en cuanto a melodía, como de esperanza, un nuevo comienzo, por así decirlo. Y se encuentra con su holograma, como en esta película, que no recuerdo su nombre. Venga, que se viene el countdown. Un poquito bajo, pero aún así el black no puede faltar. Sin duda los mejores blacks que puedo escuchar. Buen cambio. Oh, damn. No termina. ¿Cómo pasamos a estos cambios distintivos y regresamos al coro? Se ve raro Chris Motionless en este cambio. Oh. Bien, qué buena canción, Para lo que puede ser, más bien para lo que es la nueva etapa de Motionless in White después de Discord The End of the World. Muy melódico, teatral, pero es como
el Motionless in White superado, por así decirlo. Evolucionado. Más definido. Y el piano sintetizador debajo, que nunca terminó, desde el inicio al fin. Afraid of the Dark, damas y caballeros. ¿Por qué Motionless in White es de mis bandas favoritas? Porque sus canciones, después del álbum Disguise, le empecé a tomar cierto sentido a las letras, a lo que es la energía que se produce y en cuanto a la apariencia. Y por supuesto que la nueva canción Afraid of the Dark no es nada más alejado de la realidad. ¿Por qué me tardé en escuchar en esta canción o simplemente la dejé pasar y la escucharía como todos los demás? Porque pensé o sentí que debería reaccionarla junto con ustedes. Y vaya que no me arrepiento de tomar esa decisión. Afraid of the Dark no es nada más y nada menos que una canción de superación personal. Es justamente una canción que trata sobre enfrentar lo desconocido y tomar el control de tu vida sin miedo alguno. Y es aquí donde lo tomo un poco personal en cuanto al mensaje, porque en mi caso estoy teniendo como un duelo mental a veces sobre si seguir con esto de los videos o dedicarme a hacer otra cosa, o de repente empiezan a llover las ideas y es justamente lo que le pasa tanto a mí como a varias personas más, y es donde Motionless in White trata de conectar con nosotros. No hay que temerle a esta parte oscura de la vida, sino que hay que enfrentarla y tomar las riendas sobre el futuro que nos pertenece. Hay que avanzar a lo desconocido sin tener dudas. Y esto justamente es también lo que nos trata de dar a entender en el video, de cómo es que Motionless in White pasa de una oscuridad a tener fe, tener confianza y empezar a ver la luz en el exterior. En cuanto al sonido, nada más que decir, es justamente como decía, es el Discovery the End of the World, más bien esa etapa, pero mucho más producido, mucho más sintetizado, normalizado, y es justamente lo que queremos de Motionless in White. Y después del éxito que fue Discovery the End of the World, queda en esta balanza si es que Motionless in White puede incluso superarse o puede bajar, y es ahí donde las dudas empiezan a surgir sobre los fans. Y justamente con Afraid of the Dark, las expectativas están muy altas, sí que está dejando la vara muy en alto para el material que va a surgir. Solamente queda esperar qué es lo que nos puede ofrecer después de Discovery the End of the World, qué es lo que nos puede ofrecer después de Afraid of the Dark, y qué nuevas noticias nos dará a entender Motionless in White, si es que van a sacar solamente sencillos, más colaboraciones o por fin el lanzamiento de un nuevo álbum, así como las giras en Latinoamérica, que ya deberían de estar saliendo. Y por otro lado, me gustaría que dejaras abajo en los comentarios qué es lo que te pareció Afraid of the Dark. Y siguiendo con un poco de noticias sobre el canal, es justamente de por qué me estaba tardando un poco en hacer algunos videos y reacciones, es porque tengo en la cabeza hacer directos en Kick. Tengo varias ideas en mente con la plataforma y justamente trata sobre las reacciones. Puede ser que reaccionemos justamente a canciones en directo, puede ser que también reaccionemos a eventos, como ya he subido varios videos sobre la WWE o sobre la UFC. Puede que incluso hagamos IRLs. Todo puede pasar en directo. Y claramente te estaré dejando también el link en los comentarios para que vayas y me sigas. Pero bueno, por el momento, si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo contenido en el canal. Sígueme en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y demás como en Kick, que las encontrarás por acá y justamente abajo en la descripción del video. Y nuevamente yo soy su servidor The Flashed Boy con un nuevo video para el canal. Así que bueno, nos estaremos viendo hasta el próximo video. Chao, chao.